Paula, en tu caso como médico interno residente en una provincia como es Guadalajara, no sé si notas que cubren igual vuestras vacaciones y vuestros periodos, hacéis más guardias por el caso de ser MIR, ¿se aprovechan un poco los adjuntos de...? Bueno, yo tampoco creo que se aprovechen, sino que es un cómputo de todo. Por una parte, bueno, los residentes no estamos cubiertos, obviamente nos sustituimos entre nosotros y muchos adjuntos creo que tienen el mismo problema. En el centro de salud no se refuerza por lo que yo he visto, simplemente se trata de una supervivencia veraniega, como yo llamo, en el que un adjunto tiene que cubrir su cupo más el cupo del adjunto de al lado mientras él está de vacaciones, con lo cual digamos que se aumenta la cantidad de pacientes que tiene cada uno. Por otra parte, los residentes, yo ahora que estoy rotando en el centro de salud, sí que pues, cuando mi adjunto está de vacaciones, a mí me toca estar en la consulta cubriendo, digamos, sus vacaciones. Por una parte, esto sí me da más libertad, digamos que me ayuda a soltarme en el ámbito profesional, pero por otra parte creo que parte de mi formación pues se ve mermada porque creo que tengo que tener una supervisión continua que me ayude a aquellos errores que yo pueda estar cometiendo o cualquier cosa, pues que tenga el apoyo de un adjunto que me pueda estar diciendo cómo lo tengo que hacer. El tema guardias en el hospital, pues lo mismo, los adjuntos están desbordados por su parte y nosotros tenemos que cubrir entre los residentes las guardias que hay, haciendo más guardias, haciendo más horas y eso pues termina al final mermando nuestra formación como residentes, bajo mi punto de vista. Muchas veces, además, en las plantas de hospitalización, al cerrar unidades, los pacientes se agrupan con diferentes patologías. Eso es. Entonces, muchas veces, y les pasa a los médicos que tienen que pasar planta, ¿no? Pero les pasa a las enfermeras que tienen diferentes necesidades, pacientes con necesidades de cuidados muy diferentes, que se les agrupan todos en una misma unidad. Además, en el caso de las enfermeras, muchas veces, por desgracia y por la precariedad además laboral que hay, con contratos de sustitución muy cortos, a veces se hacen incluso en primaria de lunes a viernes y ya está, es un contrato de 5 días. Tienen que estar además rotando de una unidad a otra, un día en una, otro día en otra, con lo cual la calidad que se presta muchas veces en verano, precisamente por esa falta de sustitución, por ese agrupamiento de las diferentes patologías en una misma planta y luego la rotación del personal, que hace que el verano todavía sea más complicado. Y bueno, ahora en verano también surge la incorporación de los nuevos residentes, acaban los residentes de los últimos años y bueno, pues ese momento ahí de conflicto, los residentes de primer año muchas veces están obligados a asumir competencias por la falta de personal que ellos no tendrían que asumir y claro, los residentes mayores tenemos que estar un poco a ver lo que hace el residente pequeño, a nuestro trabajo, llegan los pacientes y es un desborde continuo, entonces... Yo en buena parte, lógicamente, no comparto esa visión casi apocalíptica, ¿no?, de la asistencia sanitaria en verano en las instituciones sanitarias de la parte de interior y que no tiene afluencia, porque claro, allí es interior, pero la zona de la sierra le pasa un poco como a Dueñas sin Costa, ¿no?, que también tiene afluencia mayor de pacientes. Yo creo que la seguridad del paciente y la calidad asistencial es lo primero que ponemos encima de la mesa para planificar el verano. El dejar a los R1 sin supervisión, vamos, yo creo que eso no se nos ocurre a ningún de ningún hospital. El tema de acumulación de pacientes, es decir, que se intenta evitar que en algún momento puntual, pues eso en cualquier época del año, pero yo no creo que el verano confirme una visión tan apocalíptica como la que he creído entender en las anteriores intervenciones, Yo insisto que la seguridad y la calidad asistencial es lo primero que ponemos encima de la mesa y luego con los recursos que hay intentar, bueno, pues hacer lo mejor posible el tema de las sustituciones, suplencias y las actuaciones que hay que hacer en el hospital en el verano, que es el momento ideal para hacerlas. Hablábamos exactamente de Madrid-Denia, las dos caras de la moneda. Como gerente de una zona de costa surge una duda también al respecto de los propios profesionales sanitarios que hacen falta para cubrir esas vacaciones. En algunos casos, por ejemplo, era Ibiza, se hablaba también en Peñíscola, había problemas para que esos profesionales sanitarios con el sueldo que tienen puedan encontrar una casa en la que vivir. No sé cómo se puede solucionar esos problemas. ¿Qué solución dan? La verdad es que no sé muy bien cómo se puede solucionar y es nada complejo. Nosotros
Afortunadamente ese problema no nos afecta tanto, puesto que Denia, aparte de la zona de playa, también tiene una zona interior no tan saturada en verano y por lo tanto ese problema no lo tenemos. Ya he comentado antes que nosotros intentamos hacer una planificación pensando a nivel del año. Eso, como he dicho, determina que podamos tener un poco más de plantilla estructural y por lo tanto menos sustituciones. A nivel presupuestario, a nivel de eficiencia no se produce, pero intentamos en esos servicios que más efecto tienen que efectivamente el impacto no se produzca en picos y se produzca de una manera más lineal. Eso permite tener una mayor estabilidad y por lo tanto que no suframos de manera directa el problema como ha salido en los medios de comunicación en Ibiza. Por lo tanto, yo creo que en la mayoría de España puede alternarse, por lo menos en la zona mediterránea, esa doble vertiente y por lo tanto es solucionable. Probablemente el problema de la insularidad es un problema que efectivamente hay que tomar soluciones, porque si no la asistencia sanitaria se puede ver comprometida, como de hecho ha pasado en Ibiza. Una pregunta, es casi curiosidad personal. ¿Tenéis algún tipo de incentivo económico para intentar atraer a suplentes en las épocas? Me imagino conseguir a alguien en agosto debe ser complicado. Sí, no tenemos incentivos. No tenéis un incentivo, un complemento. Como digo, intentamos minimizar el impacto de sustituciones. Sí. También tenemos la ventaja, o sea, de que, bueno, tenemos la ventaja y la desventaja de estar a 80-100 kilómetros de Alicante y de Valencia, donde también hay un colectivo de profesionales y tenemos una parte de nuestros profesionales que se desplazan diariamente. Eso nos genera ventajas y también inconvenientes, ¿no? Es decir, pero hace que efectivamente no tengamos tantos problemas para cubrir como podría pasar en otros sitios, ¿no? Y estamos perfectamente comunicados, ¿no? Así como profesionales, por ejemplo, si os ofrecieran ir a un lugar de playa, pues estábamos hablando del caso de Ibiza, Peñíscola, con esos problemas, ¿pediríais algún tipo de, pues no sé, una sustitución pues que tenga un poquito lo que hablaba el gerente del Hospital de la Princesa, alguna calidad económica, que haya algún tipo de ayuda? Porque al final, bueno, se hablaba en Ibiza de gente que no podía encontrar una residencia, se habilitaban hospitales, de hecho. Entiendo que es un problema que efectivamente hay que arreglar durante todo el año. Si tú tienes alguna plantilla suficiente, una plantilla estructural suficiente, que minimice efectivamente ese impacto en las vacaciones. Si además la tienes estabilizada, si además los contratos que tú ofreces son unos contratos de calidad, de una duración determinada, pues como se hacían antiguamente, contratos de 3 meses. Yo no me desplazo a una isla para trabajar una semana, si no sé si voy a trabajar a la siguiente. Me va a costar más efectivamente el desplazarme que lo que voy a cobrar, ¿no? O buscarme un alquiler para una semana. Entonces muchas veces efectivamente es cuestión de además dar esa ventaja, esa prioridad simplemente por esos buenos contratos a la gente que reside en la zona, porque la gente que reside en la zona muchas veces se desplaza a trabajar fuera de las islas también porque se les ofrecen esos buenos contratos, ¿no? Entonces si tú realmente o como administración estás promoviendo esas buenas condiciones laborales en cuestión de sueldo, en cuestión de contratos de duración, en cuestión de estabilización en el empleo y de tener además una plantilla suficiente para trabajar y para paliar o minimizar estos picos de actividad, efectivamente, yo creo que no habrá tanto problema y ya no hablaremos tanto de la necesidad de alquiler de la gente, ¿no? Si puede trabajar en su zona, ¿no? En su zona de donde vive, de residencia, vamos. Eso es. Vamos, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no me desplazaría a otro sitio a trabajar sin unas condiciones que fuesen óptimas para mí y mejorasen lo que me ofrecen en el lugar en el que me encuentro. Si voy a ir, no voy a tener residencia, va a suponer un costo mayor y las condiciones van a ser peores, pues obviamente no lo aceptaría. Bueno, como he dicho antes, un poco contestando a tu pregunta, nosotros grandes incentivos económicos no podemos dar, pero intentamos precisamente conseguir estabilidad en la plantilla. Eso es una ventaja que tenemos frente a la gestión directa y eso también es uno de los elementos que puede ayudar a solucionar. Sí, es que nos está pasando, ¿no? Hay muchas enfermeras que han emigrado, ya no te digo que hayan migrado a otra comunidad autónoma por un mejor contrato, que también, o porque se les ha ofrecido una OPE de estabilización, o sea, una oferta pública de empleo y han podido optar a una plaza fija en el sistema en cualquier otra comunidad autónoma, sino que además muchas de ellas no han conseguido ningún contrato y se han tenido que marchar fuera
al extranjero a trabajar, que es además ese potencial humano que hemos formado con mucho coste para el sistema educativo y sanitario español, que además están trabajando fuera y que nunca va a volver a revertir, porque ya no van a volver. Entonces, hay otras políticas que se pueden hacer que además conllevan trabajo durante todo el año para que cuando lleguemos no solo al verano, a cualquier otra circunstancia de contratación, la gente esté disponible para poder trabajar, ¿no? También me gustaría, porque bueno, hablamos del sector profesional, pero al final el que está en el otro lado de la cama son los pacientes. No sé si el paciente que ve reducida la frecuencia, por ejemplo, de las consultas, considera justo que simplemente por el hecho de estar en época estival tenga que acudir menos al médico si tiene la misma demanda. En el caso, por ejemplo, de un paciente con cáncer, que eso es... Pues seguramente sean circunstancias en las cuales se vean esos escenarios de desigualdad y la gente se cabree, evidentemente. Lo van a achacar, al final pues se van a buscar culpables. Desgraciadamente siempre tendemos a culpabilizar al que más cerca tenemos, esto es al propio centro donde te atiendan, al propio gestor o a los que toman las decisiones en ese lugar, y no es del todo justo, porque no se nos olvide que hay un montón de ministerios de sanidad en este país, que hay un montón de decisiones y de árboles de decisiones que dificultan estas labores, que por ejemplo, ¿por qué no hacer un decreto con un plus económico a estos profesionales que van a las islas, ¿no? Aunque lo más natural, lo que decía la compañera, ¿no? de que los propios profesionales de allí sean cuidados y que se tiendan a plantillas estables, como apuntaban también, que es más barato seguramente. Pero no podemos permitir esas zancadillas a la vocación del médico y de los profesionales sanitarios, como puede ser que no solo me preocupe la salud de los pacientes que atiendo, sino que encima tengo una preocupación mayor, que es que no sé dónde vivir porque no puedo, y no se nos olvide que, añadiendo a todo esto que acabo de comentar, hay una burbuja inmobiliaria creciente en este país. Volvemos otra vez a las andadas, esta vez en la parte de los alquileres, y que va a dificultar aún más a estos profesionales. Yo soy partidario de vamos primero a atajar esta situación de todo este tema, vamos a gestionarlo bien y a partir de ahí poner una norma de plantillas más estables y de situaciones más naturales. En cualquier caso, tendemos siempre a culpabilizar al que más cerca tenemos, y las cosas vienen de arriba y vienen del Ministerio de Sanidad. No sé si el resto tiene algo que aportar. ¿Consideran que esa visión de los pacientes vive en su centro? ¿Se siente o no? No, bueno, los pacientes también van, antes lo he dicho, algunos van de vacaciones, otros, bueno, pues mire usted, no está mi doctora porque mi doctora se ha ido de vacaciones y también lo asume. No, yo no quiero que me vea otra persona, quiero que me vea mi doctora, que vuelve en septiembre, también se lo conocen. En general las consultas no están más masificadas por orden en general, lo mismo, es decir, se refuerzan las que son de interés absoluto, como pueden ser las patologías crónicas, fundamentalmente las de sospecha de malignidad, pero el resto no. Los pacientes en general no tenemos, claro, es difícil eso porque no se sabe por qué una persona pone reclamación o no, es un signo complicado. Tenemos más reclamaciones en verano de gente que pasa o calor o frío dentro del hospital que el que se queja de que la atención pues no se le ha dado exactamente igual que en el mes de marzo. Eso no es frecuente. Sí tenemos más pues lo que pasa con los aires acondicionados, que tenemos mucho calor, que tenemos mucho frío, es muy difícil concentrar a la población, y tienen razón. Yo muchas veces me paseo por las habitaciones, hay zonas de hospital que están más cálidas que otras y es complicado el hacer los ajustes de climatización, pero no se suelen quejar del tema de la atención sanitaria que reciben en verano. Nosotros, por lo que percibimos y por lo que hablamos, es que es verdad que en los veranos no solo no se aprovecha para reducir la lista de espera, sino que se ve aumentada. Las pruebas diagnósticas tampoco se aprovecha para agilizarlas, sigue habiendo demanda y espera en la realización de pruebas diagnósticas. Los tiempos de espera son mayor a la hora de atender a los pacientes en las consultas y en las urgencias. Hay colapso en las urgencias de manera generalizada y muchas veces la atención primaria también se ve desbordada. Creemos que efectivamente las patologías crónicas que hay que atenderlas en cualquier circunstancia o en cualquier lugar o donde se desplacen los pacientes. Pero es verdad que las vacaciones de todos ya no es como las de antes. Ya no nos vamos 1 o 2 meses a la playa para no volver hasta el final del verano. Nos vamos, generalmente los ciudadanos en España, 1 a 2 semanas, volvemos a nuestro lugar de residencia y esos desplazamientos cada vez además se separan más en el tiempo. Con lo cual,
aunque hay picos de afluencia efectivamente en costas o en zonas turísticas, no hay esa desbandada tampoco tan grande de las zonas centro, con lo cual hay que seguir atendiendo a toda la población que va y viene y fluctúa durante el verano. La atención sanitaria, el número de camas, el número de trabajadores, de profesionales sanitarios que tienen que estar trabajando, tienen que ir acorde con la demanda y eso tiene que estar acreditado además, cuál es ese flujo de la demanda que se necesita, ¿no? Que se necesita dar servicio. Y la prueba está en que si las urgencias se colapsan en verano, que las listas de espera aumentan, a lo mejor lo que hay que hacer es aprovechar el verano también para dar esa asistencia sanitaria que se está dejando de prestar. Es cierto que ha cambiado el patrón de vacaciones. Lo estoy mirando estos días sabiendo que tenía que venir para acá y ha cambiado el patrón de las vacaciones de los madrileños, por lo menos que es la zona donde he mirado. Y he ido a archivos muy antiguos que tiene aún el hospital para ver cómo variaba la solicitud de demanda de atención sanitaria en los últimos 15-16 años. Y sí es cierto que ha cambiado bastante el patrón. La gente ya se va menos tiempo, se reparte más la vacación. Antes en agosto Madrid, bueno, pues casi era cerrado, ¿no? Y ha cambiado bastante. El patrón de los 5 o 6 últimos años es muy distinto al de que teníamos registros de hace 15-16 años. Es curioso. Y claro, todo eso que exige lo de siempre, el ejercicio de adaptación a las necesidades que hay en cada momento. Yo creo que los dos tienen razón, ¿no? Es decir, tenemos ahí que tener en el fondo, todos tenemos que representar el equilibrio presupuestario, ¿no? Es decir, el presupuesto es el que sí tenemos que intentar ser lo más eficientes posible. Efectivamente, aún así, se produce un descenso de la demanda de atención ordinaria, es decir, las peticiones de primeras visitas, que te permite reducir sin incrementar de manera significativa la demora, tanto lo que es la actividad de consultas externas de las especialidades como la actividad del quirófano programado. Nosotros disminuimos las consultas externas entre un 25 y un 27% en verano y el quirófano programado entre un 15 y un 20%. Eso nos permite asegurar la atención a las patologías graves. Potenciamos, porque no nos queda otro remedio, evidentemente, porque tenemos que dar respuesta a la atención urgente y realmente, aunque se produce un pequeño impacto negativo en las demoras en el periodo estival, el impacto es pequeño e intentamos reconducirlo en el último trimestre del año. Aunque la visión de todos ha quedado latente a lo largo de todo el debate, me gustaría que a modo de resumen esbozaran una pequeña conclusión retomando la pregunta inicial del debate. ¿Es peor la sanidad española en verano? En este caso vamos a empezar por la izquierda, ¿si os parece, para cerrar de esta forma? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que la sanidad en verano sí que necesita un empuje, necesita que se refuercen el número de camas y el número de personal, que es cierto que, como decíais, el patrón ha cambiado y a lo mejor el número de asistencias que se necesita es levemente menor, pero bajo mi punto de vista y trabajando como profesional en la sanidad, creo que necesitamos reforzar sobre todo el número de personal. ¿En su caso? Yo creo que durante el verano la atención sanitaria que dan los centros sanitarios públicos es de la misma calidad y con la misma seguridad para el paciente que el resto del año. Lo que se hace es adaptar las necesidades de la población al momento en el que se está, es decir, es una adaptación, como he dicho antes, de la oferta a la demanda. Sí hay una disminución significativa de la demanda asistencial en el hospital en el cual en la actualidad trabajo, es aproximadamente en agosto un 17% menos, que eso se refleja en toda la organización del hospital. También es cierto que los profesionales tienen también que disfrutar sus vacaciones y también los pacientes, que también se marchan, es decir, son el conjunto de condicionantes que tiene, pero yo creo que la calidad y la seguridad están totalmente aseguradas durante este periodo de tiempo. Y luego en Madrid pues existe además una coordinación interhospitalaria que se suma 112, que va repartiendo pacientes en caso de que sea necesario, según la información que disponga de todos los hospitales. Yo creo que la coordinación en ese aspecto es buena e insisto, yo creo que la calidad y la seguridad del paciente se mantiene como en el resto del año. Nuestros indicadores asistenciales no empeoran en verano, por lo tanto, desde ese punto de vista, sí podemos decir que
que mantenemos la calidad asistencial en este periodo. Como he dicho anteriormente, para mí el problema es un problema de dimensionamiento global, como también ha comentado Fidel. Hemos de planificar la totalidad del año, los recursos que necesitamos, e intentar de esa manera hacer una planificación lineal. Nuestra peculiaridad nos permite también esa flexibilidad sin menoscabo de la eficiencia. Entendemos que la prioridad para los ciudadanos es la salud por encima del ahorro económico y que un año más constatamos que la sanidad no cubre con garantías en muchos sitios por no contar con un número suficiente de enfermeras y enfermeros trabajando durante el verano. Que entendemos que se debe justificar con datos esos cierres de camas que se producen en todas las comunidades autónomas y también de los turnos de atención primaria, porque si no los que pierden siempre van a ser los mismos, que son los pacientes y los ciudadanos. Y por último solo me queda agradecer a los profesionales, a las enfermeras, a los enfermeros y al resto de profesionales sanitarios por su esfuerzo, por su profesionalidad y por su compromiso con una atención sanitaria de calidad, en el verano y durante todo el año. Para nuestra asociación de pacientes, bueno, pues esta época estival viene a determinar uno de los grandes problemas de casi todos los sistemas sanitarios del mundo, que es la falta de recursos humanos, y más a las puertas de otros médicos o futuros médicos que están llamando para ser médicos. Entonces hay ahí un flujo que no funciona. Y parece que en verano esto se acrecenta. Y un apunte que se nos ha olvidado, hemos hablado de urgencias, hemos hablado de agudos, pero hay una parte más que se nos olvida al final de todo esto que se llaman paliativos, y que también es importante mantener todo esto que hemos hablado, la calidad asistencial, que no haya mermas, que no haya tal, porque ahí bueno, hay que hacer un trabajo muy fino, muy exquisito, y bueno, entiendo, casi se está haciendo, ¿no? Queremos entender que casi se está haciendo, pero es un punto un poquito más delicado tal vez. Pues muchas gracias a todos y les vemos en otro debate de Sanitaria 2000.